Que los bendiga a todos mis hermanos. Este es el otro segundo video que lo estoy resubiendo porque me lo bajaron, pero espero que lo pueda disfrutar. Este se llama Procesados. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es procesados. Empezamos. Todo lo que vemos en nuestro alrededor, mis hermanos, mis hermanas, todo ha tenido un proceso. Por ejemplo, si hablamos de vehículos, hay un proceso en ensamble. Primero hay un proceso de diseño, hay un proceso de medidas, qué tamaño, qué dimensiones va a tener el vehículo, qué color, cómo va, la cantidad de artefactos tecnológicos que va a tener. O sea, hay muchas cosas para al final culminar con esa obra, con ese carro. Por ejemplo, porque digamos, podríamos también hablar sobre una casa. Igual en una casa hay un proceso, tiene que llegar un ingeniero, la gente encargada de medir, el ingeniero hace los planos correspondientes según a lo que ya se había medido. También los albañiles, los constructores, los electricistas, todo hay un proceso donde va a haber momentos que el proceso a veces va a ser más rápido, a veces es un poco más tedioso, toma un poco más de tiempo, pero al final la obra tiene que quedar lista, donde la constructora, por ejemplo, contratada de la casa, le dice al nuevo dueño de la casa: aquí tiene sus llaves, disfrute su casa. Igual con todas las cosas hay procesos. Igual aplica para nosotros. El detalle que de un carro, de una casa, indiferentemente cualquier artefacto, la diferencia de esas cosas a nosotros es que lastimosamente muchas veces entorpecemos ese proceso, lo lenteamos, lo posponemos, y eso nos genera al final de cuentas una frustración. ¿Por qué? Porque sentimos que no avanzamos, soy un grandísimo inconstante. O sea, hay un montón de consecuencias si no entramos en el proceso, pero ¿del proceso de quién? De Dios. Por eso este tema de procesados me llama muchísimo la atención, porque hoy vamos a hablar de una de las personas más cercanas de Jesús cuando vino aquí a la tierra. Vamos a hablar de Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a empezar inmediatamente con la siguiente cita. Lucas 5 del 1 al 11. Dice la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros
que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, mis hermanos, aquí empieza una genial historia con la vida de Pedro. Y para serle sincero, Pedro es una de las personas que en la Biblia aparece que son como mis favoritos, porque yo me relaciono mucho con él por similitudes que tal vez uno ha vivido, en el sentido de como persona, que uno a veces puede ser inconstante, a veces nuestro temperamento no nos ayuda. Entonces Pedrito y yo como que me sentí identificado. Ahora, estamos hablando de ser procesado. Aquí inicia una gran historia con el apóstol Pedro, donde vemos en el versículo 8 que él da el primer paso. ¿Cuál fue? Reconocer que él era un pecador. Porque eso es lo que dice en el versículo 8. Pedro le dice: Señor, apártese de mí porque yo soy un grandísimo pecador. Ese es el primer paso, aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Desde primera entrada muchas veces nosotros ponemos una muralla, y como les decía, nosotros somos responsables que a veces ese proceso nunca ni lo iniciamos, o lo iniciamos y nos quedamos estancados porque entorpecimos ese proceso. ¿Por qué? Porque Pedro, prepotente, orgulloso, mejor no hubiera dicho eso. Pero Pedro reconoció y dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Entonces aquí empieza lo maravilloso. En los últimos versículos Jesús le dice: ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Y llegaron las barcas a tierra y dejaron todo y le siguieron. Eso es parte de un proceso que Dios quiere trabajarnos todos los días. Pero vuelvo y repito, nosotros postergamos ese proceso. Ahora, este proceso de Pedro no fue fácil. Vean, mis hermanos, vivimos en tiempos que todo lo quieren pintar como color de rosa, que todo es maravilloso, que todo es bueno, pero no. Pedro tuvo dificultades a tal punto que hasta dice la Biblia que lloró amargamente. Pedro era una persona muy explosiva, donde no podía controlar su temperamento. Y eso era como dicen aquí en Costa Rica, era como muy aventado, así como tal vez no pensaba las cosas y hablaba sin conectar la lengua con el cerebro, como dicen. Pero aún así, Pedro inició ese proceso. ¿Qué le costó? Claro que sí. Mis hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado que dicen: es que ¿por qué no avanzo? Es que ¿por qué me siento estancado? Pero es que siempre lo mismo, y siempre. Lo que pasa es que Dios nos está procesando para concluir su obra maestra, pero nosotros la estamos entorpeciendo, nosotros la estamos como poniéndole pausa a ese proceso de Dios, porque recordemos que Dios no obliga a nadie. Y como Dios no obliga a nadie, Pedro, aunque cometió varios errores, él siguió adelante. Pero muchas veces cometemos errores y desistimos, decimos ya no, como dicen, tiramos la toalla y me retiro. Lastimosamente hay muchas personas que quedaron ahí y piensan que se pueden brincar hasta los procesos. Y los procesos de Dios, mis hermanos, no se pueden brincar.
no se pueden brincar. Es que yo voy a hacer esto y lo otro, voy a jugármela. No. Con Dios no lo podemos burlar. Dios, para continuar con nuestro proceso, Él ya tiene un A, B, C, D, ok. Tiene un orden de las cosas y nosotros tenemos que cumplir cada una de ellas. Es como por ejemplo cuando hacen un carro. Mentira que tienen varias estaciones y que alguien decida, bueno, vamos a pasarlo por la estación A, la B, la C la vamos a saltar y pasamos a la D. Mentira, eso no es así. Para que se cumpla las cosas como deben de ser, tienen que pasar por todas las estaciones. Al igual con Dios, tenemos que pasar por las estaciones de Dios que Él considere necesarias para terminar este proceso en nuestras vidas. Porque vean, Pedro, como decimos aquí, metió las patas, cometió muchos errores. Veamos la siguiente cita, Lucas 22, 31 al 34. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos que Pedro, volvemos a lo mismo, o sea, palabras de Jesús, donde le dice, Pedrito, Satanás te va a zarandear, pero yo ya oré por usted, así que tranquilo. Tranquilo, Jesús, yo todo lo tengo fríamente calculado. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte si es necesario. Así que tranquilo, Jesús, tranquilo. Tal vez los otros ahí sí necesitan oración, pero conmigo, tranquilo, papá, que todo lo tengo bajo control. Y Jesús le dice, Pedrito, antes que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. Ya estamos comenzando a ver las equivocaciones de Pedro, los errores de Pedro. ¿Por qué les enfatizo esto? Porque en ese proceso, mis hermanos, también nos vamos a equivocar, pero eso no tiene que ser motivo para decir, mejor me retiro, esto no es para mí, seguir a Cristo, yo estoy cansado, estoy cansada. Mis hermanos, eso no es así, eso es dardos del enemigo que usted quiere que renuncie, deje todo. Y Satanás, súper feliz que todas las personas que puedan renunciar se enfoquen en que no puedo con este proceso, no cambio, no avanzo, me siento frustrado, me siento frustrada, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Yo en varias ocasiones me decía, ¿sabe qué, Josué? Ya no más. Ya es demasiado, no resisto, no puedo tolerar ciertas cosas, hasta aquí llego yo. Mejor sigo mi vida como el mundo quiere que la viva. Pero Dios es tan bueno que me agarró y me dejé que Él siguiera continuando ese proceso. Y sigue en ese proceso hoy por hoy. Una de las cualidades que ya vimos que Pedro no conectaba la lengua con el cerebro. Veamos este siguiente caso también que pasa lo mismo. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús le dice, hombre de poca fe. Vea que Jesús comienza a decirle, Pedro, te falta fe. Pedro, me vas a negar, porque le dice que va a morir, le dice a los otros discípulos, y él
con su bocota, esto y esto, Jesús, tranquilo, todo va a salir bien, yo hasta la muerte. Pero Jesús le dice, no, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Vemos aquí que, hey, si usted es, diga, hey, que yo vaya donde usted, hey, venga. Comienza a caminar, aunque aclaremos, fue el único que se mandó al agua, como dicen. Pero comenzó a ver el viento, comenzó a ver a su alrededor y tuvo miedo. Parte de ese debido proceso que nosotros tenemos que llevar es poner la mirada en Jesús. Pedro lo hizo al principio, como vimos en el video Tengo Miedo. Yo estoy seguro que Pedro dio sus buenos pasos, no sé cuántos metros, pero de ahí, al final de cuentas, dejó de ver a Jesús y ¿qué comenzó a ver? El viento, las olas y todo eso que estaba pasando en ese momento, y por eso él empezó a hundirse. Pero él se hubiera mantenido puesto la mirada en Jesús. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, que en ese proceso Jesús sea nuestra meta, que a pesar de que ese proceso, es que no me gusta, es que confiar en el Señor Jesús, confía en ese proceso, que va a haber momentos que nos va a faltar la fe, sí, pero estamos en ese proceso. Aclaro, no hay que justificarse que decimos, es que es como estoy en ese proceso, y ese proceso tal vez lleva 1 año, 2 años, o sea, descaradamente ya me quedé ahí estancado en ese proceso que ya llevo 10 años. Es que Dios está procesando, tal vez Dios está esperando así como, ¿de qué? ¿Me dejan seguir trabajando o qué? Porque de ahí usted está varado. Puede ser. Y vean qué curioso que es el proceso, que, vuelvo y repito, vamos a fallar. Ya vimos que Pedro le dice, Señor, yo voy a morir con usted, y más bien le dice, el gallo va a cantar, papá, y usted me va a haber negado. 1, 2, comienza a hundirse. Jesús le dice, hombre, poca fe. Y número 3, vean ustedes, Mateo 16, 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué duro para Pedro en ese momento. Satanás estaba obrando por medio de Pedro, es evidente, pero primero le dice, hombre de poca fe, y después le dice, quítate, Satanás. O sea, hoy por hoy uno diría, sea tonto, Jesús se embarcó con Pedro porque, oiga, no pega ni una buena el hombre, o sea, está mal. Lo que les decía, mis hermanos, Pedro estaba en ese proceso, y lo curioso aquí es que Pedro, en otras circunstancias, como en los tiempos de hoy, que a veces somos tan susceptibles, Pedro perfectamente pudo haber dicho, ¿cómo? Me dijo Satanás, ¿sabe qué? Lo dejo aquí hablando solo, me voy. Pero no. A pesar de sus errores, Pedro seguía ahí. Eso es lo que tenemos que aprender de Pedro, mi hermano, que a pesar de sus errores, Pedro aún estaba siguiendo a Jesús. ¿Usted está siguiendo a Jesús hoy en día? ¿O lo dejó de seguir hace ya algún tiempo? A pesar de que yo estoy yendo a la iglesia, puede ser que yo ya dejé de seguir a Jesús porque ya estoy como en modo automático. De ahí voy porque la costumbre. Pero no estoy siendo procesado por Jesús. Vean otro detalle que Pedro quedó debiendo, como dicen. Lean conmigo. Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esta cita la hemos leído hace poco, donde Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando y los discípulos los llama
Jesús le dice, oren aquí, velen, porque estoy tan angustiado hasta la muerte, porque ya venía todo lo que ya conocemos, humillación, azotes, golpes, corona de espinas, burlas, etc. Entonces, lo que Jesús esperaba de ellos es que cuando, después de una hora que Jesús fue a orar, de que ellos estuvieran fervientes en la oración, y a Pedro le dice, Pedro, no pudieron haber orado ni una hora. O sea, qué fallo. O sea, ya estamos viendo que, hombre de poca fe, le dijo a Satanás, ahora le dice, oigan, no pudieron haber orado conmigo una hora. En el momento crucial donde más los necesito, mis amigos no estuvieron ahí para mí. Qué duro. Y volvemos a lo mismo. Como Pedro era tan impulsivo, vean ustedes, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Evidentemente, a pesar de que Pedro, alguien podría decir, no, es que el hombre está muy desequilibrado emocionalmente, o sea, es inconstante, no conecta la lengua con el cerebro, es muy aventado, al final le salen las cosas mal, y podrían decir muchas cosas de Pedro. Y esta situación, Pedro no pensó las cosas, porque la palabra de Dios dice que después agarra a Jesús la oreja y se la pega, como dicen, a Malco. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús hizo eso? Simple, porque vean, estoy seguro que si Jesús no le hubiera pegado la oreja a Malco, Pedro se hubiera metido en problemas, porque o sea, Pedro le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. O sea, posiblemente después que pasa todo el burumbum con Jesús, van y buscan a Pedro por lo que hizo. Pero como Jesús estaba aquí, guardó a Pedro, que no le pasara nada, que no lo arrestaran, porque si Malco se le hubiera ocurrido, es que me cortaron la oreja, y ya, y los de la corte, pero ¿en dónde? Ya, pero yo se la veo pegada. O sea, Jesús le salvó la tanda, le salvó la vida, lo salvó en esa situación a Pedro. O sea, impulsivo. Podríamos decir nuevamente, o sea, él no está pegando pero ni una. O sea, una metida de patas, saca las patas, mete otra vez. O sea, solo errores comete Pedro. Mete la pata. Por aquello, meter la pata es que una equivocada garrafal. O sea, algo desastroso. Pero Pedro estaba en ese proceso. Ahora, volvemos a lo mismo. Comete otro error para hacer otro error. Vean ustedes. Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí la pregunta, vea, esto es como una sincronía perfecta porque estamos viendo que, bueno, fue 3 veces, leímos cuando ya estaba negándolo por 3ª vez, y cuando sucede eso, el gallo canta, y hubo una sincronía de miradas, Pedro y Jesús, y dice que Pedro lloró amargamente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Pedro lloró amargamente? Uno podría pensar y especular que él recordó, como lo acabamos de decir, lo que Jesús le dijo, pero yo me imagino que él también recordó lo que él le dijo a Jesús. Yo voy con usted hasta la muerte. Y lo negó. Y lloró amargamente. ¿Por qué se enfatiza en decir y lloró amargamente? Porque ahí Pedro fue quebrado. El orgullo, la prepotencia. Y muchas veces no hemos sido quebrados porque mi orgullo es tan grande, y entonces ahí es donde el proceso se detiene. Por eso hay tantas personas que pasan tantos años en iglesia y uno los ve como
qué raro, no concuerda tantos años en la iglesia con su comportamiento, con su conducta, con su madurez, con su pensamiento. O sea, son tantas cosas. Entonces, tienen pausado ese proceso. Interesante, ¿verdad? Después de esto, de lo que sucede, solo estamos viendo algunos detalles que Pedro cometió esos grandes errores. Pero Pedro se sintió tan mal, Pedro se sintió tan derrotado, tan indignado, mis hermanos, que me imagino que a ustedes también les ha pasado eso, que uno dice, ¿cómo es posible que yo otra vez cometiera esos errores? Donde muchas veces hacemos esto. Volvemos a ver mi yo del pasado y comparo el yo de hoy. Y nos sentimos tan enojados donde decimos, ¿dónde está mi cambio? ¿Dónde está mi progreso? Pedro se sintió frustrado, se sintió, como lo acabamos de leer, lloró amargamente. O sea, ¿cómo es posible que de las cosas que hice, lo que yo le dije a Jesús, que hasta la muerte, pero vea con lo que salgo, el gallo cantando y porque yo ya había negado a Jesús, le corté la oreja a Malco, después salí corriendo con todos los discípulos porque la palabra de Dios dice que quedaron dispersos? Qué duro para Pedro, qué proceso más duro, pero qué proceso más necesario. Y eso es lo que a nosotros muchas veces no nos gusta, ese proceso. Queremos el proceso ya concluido, queremos ese carro ya hecho, pero no, hay un proceso para todo. Igual la vida del cristiano, Jesucristo nos tiene que procesar. Pedro estaba tan decaído con los demás discípulos que Jesús es tan carga, es tan sorprendente que lean conmigo. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú eres quien eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Concluyo con esta cita. Recordemos cómo iniciamos este video, leyendo la otra cita, Lucas 11, y vemos que, bueno, pasa todo lo que pasó, los errores de Pedro, todo, y aún así, mis hermanos, y esto va para usted, aún así, Jesús buscó a los discípulos, buscó a Pedro, sí,
Aquel Pedro que lo negó, aquel Pedro que no pudo haber orado una hora, aquel Pedro que lo llamó por aparte, Señor, no haga eso, y le dijo, cállate, Satanás. Aquel Pedro que caminó sobre las aguas pero comenzó a hundirse y Jesús le dice, hombre de poca fe. Sí, mis hermanos, a ese Pedro Jesús fue a buscarlo. Y este mensaje va exclusivamente para usted. Mi hermano, si usted se ha alejado de Dios como en esa ocasión que fue con Pedro, Jesús te sigue buscando como Jesús buscó a Pedro. Yo estoy seguro que Pedro iba, no sé, supongo, con lágrimas en los ojos, como desesperado, porque vea, Pedro estaba tan despedazado que fue a pescar y hasta desnudo estaba, porque vimos que después se puso la ropa y el discípulo amado, Pedro, ese es Jesús. Yo imagino a Pedro rápido, pero así con el corazón a 1000 por hora, acelerado, con los ojos llorosos ya y posiblemente con algunas lágrimas. Y dice, no puede ser, ese es mi maestro, el que estuvo conmigo todo este tiempo y no me dejó a pesar de mis grandes errores, y a pesar que volvió otra vez a la pesca, vino Jesús a buscarme a mí. Se tira, antes que la barca llegara, tocara tierra, se tira, nada. Me imagino que nadó como nunca para ver nuevamente a Jesús. Es igual con usted, mi hermano. Si usted se ha apartado del Señor Jesús, Él te quiere recibir con amor. Ese alimento que Jesús tenía ahí, dice la Biblia, lo acabamos de leer, que había una fogata, un pescado. Me imagino que era un pescado grande para que todos los discípulos comieran. Y había pan. Donde Jesús perfectamente lo pudo haber señalado, pero no. Vengan, coman. Porque ahí pasaron toda la noche y ya estaba amaneciendo. Efectivamente tienen hambre. Eso es amor, mis hermanos. Jesús te ama y te está buscando. Deje de postergar ese proceso. Que usted se apartó, ¿qué importa? Vuelva a los pies de Cristo. Por favor, vuelva a los pies de Cristo. Porque Jesús te ama tanto que ahí te está esperando. Con un pescado, con un pedazo de pan, para compartirlo con usted. Qué gran lección, mis hermanos, tuvo Pedro. Qué gran aprendizaje. Qué procesos más necesarios. Aquel Pedro que Dios le dijo, hombre de poca fe. Aquel Pedro que le dijo, cállate, Satanás. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 15, vemos a otro Pedro completamente, porque fue procesado. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y dice el 16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero como Pedro, es un momento, o sea, con la sombra Pedro, pero me imagino que es otro Pedro, dirían algunos. No, el mismo Pedro, mis hermanos, el mismo Pedro que Jesús le dijo, bueno, ya lo que ya hemos hablado todo este rato, hombre poca fe, cállate, Satanás, etc. El que lo negó, ese mismo Pedro se dejó procesar. Era necesario ese proceso para que Pedro pudiera cumplir el propósito de Dios. No postergue más, mi querido hermano. Dios te ama y quiere cumplir un propósito en su vida. No lo piense más. Hable con Dios. Dígale, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, quiero continuar este proceso. Yo sé que lo dejé, yo sé que lo abandoné, sé que me cansé, me harté, pero aquí estoy nuevamente. Porque yo sé que me has buscado. Porque sí o no, que cuando uno se aparta,
Dios siempre busca la manera de acercarnos, pero a veces nosotros somos cabezones, pero aún así Él sigue y sigue y sigue. Vean con Pedro, Jesús, abrían brasas, un pescado, pan. Yo pienso que ese pan y ese pescado sabía a gloria, como dicen. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Hagan los cambios necesarios. Confíen en ese proceso. ¿Saben por qué les digo? Porque yo que estoy en ese proceso, todos los procesos anteriores, ya pasé la estación A, la B y ahí voy. Y los procesos que a veces postergamos, no los posterguemos más porque atrás ese proceso. Que tengan una linda semana, mis hermanos. Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.